vamos a describir un poco, vamos a meternos al mundo de la historia reciente del cambio de época y ahí explicar, ¿no?, lo que nos interesa a nosotros, la economía social solidaria o la economía autogestionaria, como en el país, ¿no? La economía autogestionaria llamada MIPE, ¿no? El de la microempresa, que ocupa más o menos al 80% de la población económicamente activa en el país, ¿no? Eso es lo que vamos a describir en grosso modo, en líneas generales, el primer capítulo. El segundo capítulo vamos a desarrollar lo que es hoy las ciencias de la administración y la revolución del management. Es el management como la herramienta genérica de las ciencias de la administración. El management significa gestión del conocimiento diferente. Gestión del conocimiento, digamos ahora, el conocimiento postcapitalista, el conocimiento de cambio de época. Eso es el management y tenemos que dominar esa tremenda herramienta, ¿no? El management, ¿no? Como gestión del conocimiento diferente. El tercer capítulo vamos a ver la experiencia mundial del cooperativismo integral y el desarrollo de la economía social solidaria. Eso en tercer lugar. Y el tercer evento. Y el cuarto evento vamos a ver una cuestión maravillosa. ¿Cómo es que se está creando la autosuficiencia periurbana y la autosuficiencia rural en el mundo como alternativa frente a la autodestrucción del sistema capitalista, ¿no? Y que convierte a sus ciudades, donde está la mayoría de la población, en algo terriblemente difícil de poder soportar o vivir dentro de estas grandes ciudades? Entonces, el éxodo urbano y el irse otra vez al campo y constituir pequeñas localidades rurales, también periurbanas, autosuficientes, a base de ciencia y tecnología, es lo que vamos a estudiar en este cuarto evento. Por favor, yo les rogaría que con la señorita Gabriela Lewis, ¿no? Regularicen su situación, su ficha de inscripción y este costo simbólico que se ha establecido en COPSEPIMA, ¿no? Un costo simbólico por los cuatro seminarios. Tenemos costos, el producir conocimiento, el crear información seleccionada, organizada, como cuerpos conceptuales, es bastante oneroso, ¿no? Hay un costo elevado. Sí que le rogaría que comprendan necesitamos asumir nuestros costos. Bueno, ingresemos al primer seminario, la economía social solidaria en el marco del cambio de época. Pues bien, voy a empezar con algo aparentemente fuerte en Perú. Nuriel Rubini, ¿no? Esta es una entrevista a Nuriel Rubini, lo que voy a analizar. Nuriel Rubini es uno de los grandes economistas del mundo, que fue el que predijo la gran crisis de las hipotecas subprime, ¿no? O sea, el endeudamiento de masas que se tenía principalmente en los Estados Unidos de la población, sobre todo juvenil. Un joven a los 20 años ya pensaba en adquirir un departamento y un coche, entonces se endeudaba por 20 o 30 años. Esta situación generó una enorme crisis, un colapso del sistema financiero mundial. Quien lo predijo casi exactamente fue Nuriel Rubini. Este es un economista muy reconocido, así que en primer lugar voy a comentar esta entrevista. Pero no se sorprendan porque la entrevista es titulada de la siguiente manera: al final, Carlos Marx tenía razón. El capitalismo es autodestructivo, dice Nuriel Rubini, ¿no? Y Nuriel Rubini no es marxista ni nada por el estilo, ¿no? No es un intelectual de izquierda, simplemente es un científico, sobre todo de la teoría económica. Él dice así: Carlos Marx puede destruirse a sí mismo, dice Nuriel Rubini, ¿no? Parafraseando a Carlos Marx, que el capitalismo en cierto nivel se autodestruye.
Dice, no, ¿por qué? Porque no puedes seguir desplazando ingresos del mundo del trabajo al mundo del capital sin tener un exceso de superproducción en el mundo del capital y una falta de demanda agregada en el mundo del trabajo. Y eso es lo que está ocurriendo, dice Nouriel Roubini en un artículo famoso del 2011. Las empresas racionalmente pues tienen que sobrevivir y salir adelante, ¿no? Y para eso, para poder competir, tienen que abaratar más costos que su competencia. Pero el ahorrar costo, abaratar costos, significa bajar los salarios. Pero los salarios, que es su costo, es el ingreso y el consumo familiar de la gran mayoría de la población económicamente activa. Dice, por eso es un proceso autodestructivo. El capitalismo ha llegado a una situación, cuando se convierte en sistema económico global, ha llegado a una situación de un proceso acelerado de autodestrucción. Eso es lo que dice Nouriel Roubini, sabiamente. Dice, cuanto antes, todos, también los presentes, cuanto antes tenemos que reconocer que estamos frente a una de las grandes crisis del capitalismo, sino la última crisis del capitalismo. Las personas, las instituciones, los ejecutivos o líderes de la política, ¿no? Entiendan esta situación, estarán mejor equipados para poder sobreponerse a esta crisis, desconectarse del viejo y moribundo capitalismo, ¿no? Y dominar todos sus detalles y pasar a la otra época. Esa es la importancia del conocimiento sociológico científico partiendo de la teoría económica. Tenemos que entender los detalles del cambio de época y para eso estamos acá, ¿no? Estamos en este seminario precisamente para entender estos detalles. Dice Nouriel Roubini otra vez, Carlos Marx en El Capital decía de que es natural que las empresas busquen mayor productividad y mayores beneficios, naturalmente es algo racional, ¿no? Pero esto, en segundo lugar, los lleva a necesitar o a utilizar cada vez menos trabajadores, utilizar cada vez menos fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se desarrolla la tecnología y sustituye a millones y millones de trabajadores anualmente. La acumulación de riqueza en un polo, en el polo del capital, al mismo tiempo significa acumulación de miseria, acumulación de pobreza en el otro polo, en el mundo del trabajo. Eso es lo que sostiene Nouriel Roubini y todos los premios Nobel de la economía, ¿no? Y esos premios Nobel no son marxistas o comunistas, pero en el Perú hay muy poca información seleccionada en la educación superior, ¿no? No hay seguimiento de tendencias, no hay laboratorios de management que sigan las tendencias y el desarrollo de los líderes del cambio mundial, ¿no? Entonces, quedémonos con esta máxima de Roubini y de Marx. Es que es inteligente maximizar los beneficios de un polo, pero eso eso hace que se socave la capacidad de demanda efectiva, doméstica de bienes y servicios básicos, ¿no? Porque esta demanda depende de los ingresos que tenga la población económicamente activa, ¿no? Por lo tanto, lleguemos a una máxima, a una sentencia de Carlos Marx y Roubini. Roubini lo subraya. Dice, la razón última de todas las crisis reales sigue siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas. Eso dice Roubini, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la causa de nuestro problema socioeconómico que se está convirtiendo en un problema político en el Perú? El consumo restringido
de la población. La población ha perdido muchos ingresos. El Perú es el país donde la mayoría de la PEA, ¿no?, ha perdido más capacidad de consumo porque el ingreso familiar en el Perú ha caído 60%, más que en cualquier país del mundo. Al comienzo se veía, ¿no?, al comienzo de la pandemia, que el Perú era el país más impactado del mundo en la pandemia. Pues eso ha generado que hoy el Perú sea el país más impactado en pobreza, en miseria, en la caída del ingreso familiar. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si tenemos claro este concepto básico, entonces podemos ver unos ejes, ¿no?, de una estrategia que se necesita para superar, ¿no?, la autodestrucción sistémica. Hay que ver estos ejes. ¿Por qué? Porque en el Perú no han llegado, ¿no? O sea, en el Perú no hay clase política, ni izquierda ni derecha, de que tenga una estrategia clarísima en los ejes que se está planteando. En primer lugar, sostenemos que finalmente, concluyendo lo que estábamos planteando de Rubin y Marx, ¿no?, que tenemos necesariamente que sostener el ingreso familiar. Eso es lo principal. Recuerdan, amigos, con los planes Reactiva Perú del gobierno anterior, ¿no?, que inyectaron 100.000 millones de soles a la gran empresa a través de la gran banca, principalmente. También se financió, se dio préstamos a cierta parte de la clase media empresarial y algunas MIPES formales, pero la enorme cantidad, el más del 90% de esos 100.000 millones de soles fueron, ¿no?, para resolver el problema de la crisis de grandes empresas, con la idea que no voten personal, ¿no?, y que puedan reactivar su producción. No sucedió nada de esto, ¿no? Y esa plata prácticamente se ha perdido. Más de 30.000 millones de dólares, 15% del PBI. Si esos 100.000 soles hubiera ido a la base de la pirámide como inyección de liquidez, como transferencia directa a través de tarjetas a unos 10 o 12 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad, nada de esto hubiera pasado, la crisis que hoy estamos viendo, una de las peores del mundo, y estuviéramos recuperando la plata a través del IGB, del Impuesto General de las Ventas, cuando estas grandes masas adquieren bienes básicos y servicios básicos. Entonces comienzan a pagar IGB y así se recupera esto. Mientras que en la clase empresarial monopólica grande, ahí no hay posibilidad de regreso, de retorno de esta inversión estatal, ¿no? O ahora mismo, ¿no?, ahora mismo, o reactivamos el ingreso de la población vulnerable de estos 10 o 12 millones de personas, o vamos a caer en la trampa de la deuda de estas personas, porque comienzan a endeudarse en la tienda, comienzan a endeudarse en la vecindad, etcétera, y van vendiendo sus cositas, van vendiendo sus activos, van vendiendo inclusive sus herramientas, etcétera. Y esto trae graves consecuencias sociales. Primer eje estratégico, no permitir que caiga la demanda doméstica de bienes y servicios básicos de la población. Primer eje. Segundo eje, aligerar la deuda de los hogares. Es decir, condonar la deuda de la gran mayoría de la PEA. ¿Se puede hacer? Claro. Lo que estoy diciendo se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Hong Kong, se ha hecho en Chile, en la Unión Europea, en Japón, ¿no? Es decir, condonar la deuda de los ingresos, reponer los ingresos de las familias en primer lugar y condonar sus deudas. Ese es el segundo eje, condonación de la deuda, ¿no?, de la población vulnerable. En tercer lugar, llevar adelante un shock de microcrédito, un shock de microcrédito hacia la micro y la pequeña empresa, no arriba,
no en el sector de la gran empresa o mediana empresa formal, sino precisamente abajo es donde se tiene que generar ese shock. Todo esto lo plantea Nouriel Roubini. Un cuarto eje. Dice, además hay que aliviar la deuda soberana. ¿Cómo? La deuda soberana, o sea, la deuda del Estado. ¿Cómo? ¿No? Que los acreedores globales, ¿no?, lleven adelante la baja de la tasa de interés y mayores plazos de pago. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces se ha aplicado la tasa de interés negativa. Es decir, el banco te presta $1.000.000 y te cobra tasa negativa, es decir, te paga para que tú tengas el ingreso. ¿Quién paga eso? Finalmente el Estado, ¿no? Esa forma se aplica en los países ricos para no caer en la trampa de la deuda, ¿no? Y no se destruya el sistema empresarial. En el Perú ya tenemos el sistema empresarial completamente destruido, ¿no? Porque esta trampa de la deuda durante 2 años, todos nos hemos ido endeudando, el 80% de la población. Entonces hoy estamos sin activos, sin capital de trabajo, sin capital de inversión, sin sin posibilidad de reponer máquinas, etcétera, para poder competir. Estamos en una situación grave. Esto es lo primero que quería comentar, ¿no? Nouriel Roubini, ¿no? Es decir, el fundamento del colapso sistémico por la caída del ingreso familiar. Eso es teoría económica, pero en el país no existe teoría económica científica, menos aún en la llamada izquierda. No hay un planteamiento claro, una estrategia clara, robusta, ¿no?, efectiva para poder enfrentar estos procesos de autodestrucción sistémica. Pues bien, esto me obliga a tener que explicar, amigos, por qué se presenta esto estructuralmente. Bien, vamos a hablar de un poco de historia. Esto, por favor, es absolutamente necesario. No es teoría, es sistema mental. Tenemos que entender todos qué está pasando en nuestro mundo. La sociedad capitalista, amigos, se ha desarrollado a través de 3 grandes periodos centenarios, de 100 años cada uno aproximadamente. El primer periodo centenario, desde 1750 a 1850, es decir, desde la primera revolución industrial del motor a vapor a la segunda revolución industrial del motor diésel y la química de Nobel. Ahí terminó 100 años del capitalismo. 1850, el capitalismo se impuso en todo el mundo, ¿no? Se constituyó en naciones, se constituyó en grandes países, y toda la geografía nacional que hoy tenemos en el mundo, la división entre países, ¿no?, es lo que se originó en estos 100 años y se concluyó en 1850, pero ahí se inició el segundo periodo centenario a partir de la revolución del motor diésel. Este segundo periodo de 100 años, de 1850 a 1950, ¿no?, es un periodo de potenciación del capitalismo, ¿no?, que se le definió, se le denominó a nivel de la intelectualidad de la teoría económica mundial como imperialismo. Así se le conoció, ¿no? O sea, el periodo imperialista del capitalismo hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó? Empezó con la Revolución de México, revolución de agresión, revoluciones imperialistas, ¿no?, de conquista de territorios y de mercados. Y de mercados también, ¿no? En la parte norte de los Estados Unidos, o sea, los llamados yanquis,